Durante décadas, Francia había confiado en que la próxima guerra contra Alemania se parecería a la anterior. Trincheras, desgaste lento, líneas defensivas sólidas y tiempo suficiente para movilizar recursos. Esa mentalidad quedó hecha añicos en mayo de 1940, cuando el ejército alemán atravesó las Ardenas y llegó a Sedán, un punto que el alto mando francés consideraba secundario, casi irrelevante. Ahí, en cuestión de días, la guerra relámpago no solo rompió el frente. Destrozó la confianza, la doctrina y el orgullo militar francés. Sedán no era una gran capital ni una fortaleza legendaria. Era una ciudad a orillas del río Mosa, con colinas boscosas alrededor y defensas improvisadas. Precisamente por eso fue elegida. El plan alemán no buscaba chocar frontalmente con las fuerzas más fuertes aliadas, sino infiltrarse por el lugar menos esperado, romper la cohesión enemiga y explotar la confusión a una velocidad imposible de contener. El cruce del Mosa en Sedán sería el golpe decisivo que abriría Francia en dos. El alto mando francés había subestimado por completo ese sector. Las Ardenas eran consideradas impenetrables para grandes unidades mecanizadas. Se asumía que, en el peor de los casos, cualquier ataque sería lento y fácil de contener. Por ello, las tropas asignadas a Sedán eran en su mayoría unidades de reserva, con escasa experiencia, armamento anticuado y una moral frágil. No estaban preparadas para lo que estaba a punto de ocurrir. Del lado alemán, la situación era radicalmente distinta. El ataque estaba encabezado por formaciones blindadas modernas, coordinadas con aviación y artillería. Entre los comandantes que empujaban esta ofensiva se encontraba Heinz Guderian, uno de los principales defensores del uso masivo y concentrado de tanques. Para él, Sedán no era solo un objetivo táctico. Era la oportunidad de demostrar que la guerra moderna ya no se decidía esperando, sino avanzando sin pausa. El ataque comenzó con un bombardeo aéreo demoledor. La Luftwaffe lanzó oleadas constantes contra las posiciones francesas. No se trató solo de destruir fortificaciones, sino de quebrar psicológicamente a los defensores. Las bombas caían una tras otra, durante horas, sin dar respiro. Muchas unidades francesas, sin experiencia previa bajo bombardeo aéreo intenso, comenzaron a desorganizarse incluso antes de que aparecieran los tanques. Mientras tanto, las fuerzas alemanas se concentraban en el cruce del río. Ingenieros trabajaban bajo fuego para montar puentes improvisados, mientras la artillería suprimía cualquier intento de resistencia organizada. La coordinación era total, aviones, cañones y tanques actuaban como una sola fuerza. Frente a eso, la respuesta francesa era lenta, fragmentada y contradictoria. Las órdenes tardaban en llegar. Los contraataques se planeaban cuando la situación ya había cambiado por completo. El momento crítico llegó cuando los tanques alemanes lograron establecer una cabeza de puente sólida en la ribera occidental del Mosa. A partir de ahí, todo se aceleró. Las divisiones blindadas comenzaron a avanzar hacia el interior sin esperar a que la infantería consolidara el terreno. Era una apuesta arriesgada, pero calculada. La velocidad era el arma principal. Cada hora ganada ampliaba el colapso francés. Para los soldados franceses en Sedán, la sensación fue de incredulidad. Muchos no entendían cómo el enemigo había cruzado tan rápido, ni por qué las defensas colapsaban una tras otra. Rumores de tanques por todas partes se propagaron incluso en sectores donde aún no habían llegado. El pánico se extendió más rápido que las propias fuerzas alemanas. Algunas unidades abandonaron sus posiciones sin haber combatido directamente, convencidas de que estaban rodeadas. El mando francés intentó reaccionar, pero ya era tarde. La doctrina defensiva rígida, pensada para una guerra estática, no podía adaptarse a un enemigo que avanzaba sin respetar los tiempos tradicionales. Los tanques alemanes no esperaban órdenes prolongadas ni consolidaban cada posición. Avanzaban, explotaban las brechas y seguían adelante. Sedán no estaba siendo atacada. Estaba siendo atravesada. En apenas unos días, el frente francés se quebró por completo en ese sector. Lo que había comenzado como un ataque secundario se convirtió en el eje principal de la campaña. La derrota en Sedán no fue solo táctica, sino psicológica. Demostró que el ejército francés no estaba preparado para la guerra que estaba enfrentando. La línea Maginot, símbolo de la defensa francesa, quedaba flanqueada y, en la práctica, inutilizada.
Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. La ruptura en Sedan no se detuvo en el cruce del Mosa. Una vez establecida la cabeza de puente, las fuerzas alemanas hicieron exactamente lo que el mando francés temía, y a la vez no creyó posible, avanzaron sin esperar. Las columnas blindadas se lanzaron hacia el oeste, penetrando profundamente en la retaguardia aliada. Cada kilómetro recorrido ampliaba la brecha y hacía inútiles los intentos franceses de sellar el frente. La guerra había cambiado de ritmo, y Francia no logró seguirlo. El avance fue caótico para los defensores. Las comunicaciones francesas colapsaron bajo la presión del bombardeo y la velocidad enemiga. Unidades enteras recibían órdenes contradictorias: resistir, retirarse, contraatacar. Todo en cuestión de horas. Cuando intentaban organizar una respuesta, los tanques ya habían pasado. La sensación general era la de combatir a un enemigo invisible que aparecía siempre en el lugar equivocado y en el momento menos esperado. La Luftwaffe jugó un papel decisivo en esa desintegración. Sus ataques no solo buscaban destruir objetivos militares, sino sembrar pánico. Los bombardeos en picado contra cruces de caminos, columnas en retirada y centros de mando provocaron una huida desordenada. El efecto psicológico fue devastador. Muchos soldados franceses comenzaron a creer que el cielo pertenecía por completo al enemigo y que cualquier movimiento sería castigado de inmediato. Mientras tanto, los blindados alemanes explotaban la confusión. En lugar de consolidar posiciones, se deslizaban por los huecos, cortaban carreteras y rodeaban unidades aisladas. Era una forma de guerra que convirtió la superioridad numérica francesa en una desventaja. Grandes formaciones, lentas de maniobrar, quedaban atrapadas por fuerzas más pequeñas pero mucho más rápidas. Sedan había abierto la puerta a una catástrofe operativa. Los intentos de contraataque francés fueron tardíos y mal coordinados. Algunas unidades blindadas lograron golpear los flancos alemanes, pero sin apoyo aéreo ni una visión clara del frente, esos esfuerzos se diluyeron. La oportunidad se perdió en cuestión de horas. Cada retraso permitía que los alemanes avanzaran más, cortando nuevas rutas y ampliando el cerco. La iniciativa, una vez perdida, no regresó. Para los comandantes alemanes, la velocidad era la confirmación de que el plan funcionaba. Las dudas iniciales, el temor a un contraataque masivo, se disiparon cuando quedó claro que el enemigo estaba desorganizado. Desde ese momento, el objetivo fue empujar sin pausa hacia el Canal de la Mancha, separando a los ejércitos aliados del resto de Francia. Sedan ya no era un punto, era un corredor abierto. En el bando francés, el impacto moral fue inmediato. La caída del sector considerado seguro generó una sensación de traición del propio sistema defensivo. La confianza en las fortificaciones, en los tiempos de reacción y en la jerarquía se evaporó. Oficiales y soldados comprendieron que el modelo en el que habían confiado durante décadas había quedado obsoleto en cuestión de días. Así, la ruptura de Sedan se transformó en una avalancha. No por la cantidad de fuerzas empleadas, sino por la incapacidad del enemigo para responder al ritmo impuesto. La guerra ya no se decidía por resistir mejor, sino por pensar y moverse más rápido. Francia, atrapada en una lógica defensiva del pasado, quedó a merced de una ofensiva que no esperaba. La ruptura iniciada en Sedan no fue un episodio aislado ni un éxito táctico limitado. Fue el detonante de una reacción en cadena que, en cuestión de días, desarticuló por completo el sistema defensivo francés y dejó a los ejércitos aliados atrapados en una trampa sin salida. Una vez superado el Mosa, las columnas blindadas alemanas avanzaron como una cuña que se ensanchaba con cada kilómetro, cortando carreteras, centros de mando y líneas de comunicación. Francia ya no combatía por mantener el frente, combatía por comprender dónde estaba el frente. El empuje hacia el Canal de la Mancha fue implacable. Los blindados avanzaban de día y de noche, aprovechando la confusión y la parálisis enemiga. La Luftwaffe dominaba el cielo, atacando cruces, puentes y columnas en retirada, acelerando el colapso psicológico. Las órdenes francesas llegaban tarde o no llegaban, los contraataques se improvisaban sin coordinación y se disolvían al primer golpe. El ritmo alemán no daba respiro, no había tiempo para recomponer, solo para retroceder. Ese avance culminó en uno de los cercos más decisivos de la guerra,
la pinza que aisló a fuerzas francesas, británicas y belgas en el norte. El resultado fue el encierro que desembocaría en la evacuación de Dunkerque. Paradójicamente, la salvación de cientos de miles de soldados aliados, una retirada convertida en símbolo. Fue posible porque la ruptura de Sedan había sido tan profunda y veloz que los alemanes priorizaron cerrar la trampa antes que destruirla de inmediato. Aún así, el daño estratégico estaba hecho, Francia quedaba partida, desorganizada y sin capacidad de reacción coherente. En el plano político y moral, el impacto fue devastador. La caída del sector seguro reveló que la confianza en fortificaciones, planes rígidos y tiempos de reacción predecibles era una ilusión peligrosa. El ejército francés, numéricamente fuerte y bien equipado en apariencia, había sido superado por una forma de combatir que integraba velocidad, coordinación y decisión. No fue una derrota por falta de valor individual, fue una derrota de concepto. La humillación no residió solo en perder, sino en perder sin comprender cómo detener al adversario. Para los comandantes alemanes, el éxito confirmó que la apuesta era correcta. Figuras como Heinz Guderian habían insistido en explotar la movilidad y la iniciativa incluso a riesgo de avanzar demasiado rápido. En Sedan, esa audacia funcionó porque el enemigo no supo imponer fricción al avance. La velocidad se convirtió en un arma estratégica, no permitía al rival pensar, solo reaccionar, tarde. El desenlace llegó con una rapidez que sorprendió al mundo. En semanas, el ejército francés se derrumbó y el país solicitó el armisticio. París fue ocupada. La campaña que Francia había preparado durante años terminó en días decisivos concentrados en un punto que se creyó secundario. Sedan pasó a la historia no como una gran batalla de desgaste, sino como el lugar exacto donde un error de apreciación se convirtió en catástrofe nacional. Históricamente, la batalla de Francia se estudia por sus consecuencias estratégicas, la caída de una potencia, el aislamiento británico y la consolidación alemana en Europa occidental. Pero dentro de ese relato, Sedan ocupa un lugar especial. No por la magnitud de fuerzas enfrentadas, sino por la claridad con la que mostró que la guerra moderna castigaba la rigidez y premiaba la iniciativa. Fue el punto donde una doctrina antigua se encontró con una realidad nueva, y perdió. Sedan enseñó una lección que resonaría durante todo el conflicto: las guerras no siempre se deciden donde se concentran las defensas más fuertes, sino donde la confianza es mayor y la vigilancia menor. Allí, en un cruce de río subestimado, la ofensiva alemana no solo avanzó, desnudó a un ejército anclado en el pasado y cambió el curso de Europa en cuestión de días. Por eso, Sedan no es solo un nombre en el mapa, es el símbolo del momento en que la velocidad humilló a la preparación y la guerra relámpago demostró su poder devastador. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.